Queremos usar la gráfica de f de x para dibujar una gráfica de f' de x. Recuerde la derivada. Los valores de la función son iguales a las pendientes de las líneas tangentes a f de x en valores dados de x. Así que para aproximarse valores de función derivada dibujaremos varias líneas tangentes, y determinaremos las pendientes de las líneas tangentes. Grabaremos la información a continuación en la tabla. Cada columna de la tabla nos dará un punto en la gráfica de f' de x. Comencemos por determinar el punto en la gráfica de f de x donde la línea tangente sería horizontal. Observe que esto ocurriría en x es igual a 0 en este punto. Así como este punto aquí. Bueno, digamos que x es 3,8. Vamos a seguir adelante y dibuja las líneas tangentes. Aquí tenemos la tangente línea en x es igual a 0. Y aquí tenemos el tangente en x es igual a 3,8. Conocemos la pendiente de una línea horizontal siempre es 0. Lo que significa que la derivada los valores de la función son 0 cuando x es igual a 0, así como x es igual a 3,8. Vamos a anotar esto en la tabla de abajo. Cuando x es igual a 0, el pendiente de la línea tangente, y la función derivada el valor es 0 y x es igual a 3,8, la pendiente de la línea tangente, y el valor de la función derivada es 0. Esto nos da 2 puntos sobre la gráfica de f' de x, y vamos a obtener algunas líneas tangentes adicionales. Consigamos una línea tangente en x es igual a 1 negativo, que sería este punto aquí. Y ahora vamos a aproximarnos la pendiente de la línea tangente mediante la determinación de la relación del cambio vertical a cambio horizontal o la relación entre la subida y la carrera. Así que bajaremos suficientes unidades para que podamos ir a la derecha exactamente una unidad y encontrar otro punto en la línea tangente. Solo nota después de bajar aproximadamente 1.5 unidades y a la derecha una unidad, encontramos otro punto en la línea tangente y, por lo tanto, la vertical el cambio es negativo 1.5. El cambio horizontal es positivo. La pendiente de la línea tangente en x igual a 1 negativo es menos 1.5. Así que para nuestra mesa cuando x es igual a 1 negativo, la pendiente de la línea tangente y el valor de la función derivada es aproximadamente negativo 1.5. Y ahora vamos a encontrar el pendiente de la línea tangente. Y digamos que x es igual a 2, que debería ser este punto aquí. Vamos a dibujar la línea tangente. Y ahora encontremos la pendiente desde el punto de tangencia. Parece que si bajamos 1, 2, 3 unidades y a la derecha en una unidad, encontramos otro punto en la línea tangente. El cambio vertical es menos 3, el cambio horizontal es positivo. La pendiente de la tangente la línea es menos 3 en x es igual a 2, lo que significa que x es igual a 2 la función derivada el valor es menos 3. Sigamos adelante y encontremos una línea tangente más, y digamos que x es igual a 4.5, que debería estar aproximadamente aquí. Vamos a dibujar la línea tangente. Y ahora encontremos el aviso de pendientes y subimos aproximadamente 4,5 unidades. Y luego a la derecha una unidad, encontramos otro punto en la línea tangente y por lo tanto, la pendiente es igual a 4,5 dividido por 1 o 4,5. Entonces, cuando x es igual a 4.5, sabemos que el valor de la función derivada, y la pendiente de la línea tangente es 4.5. O al menos aproximadamente 4,5. Y ahora vamos a trazar estos 5 puntos que sabemos que están en el gráfico de la función derivada. Tenemos el punto 0, 0. 3,8,0. Negativo, negativo 1.5 está aproximadamente aquí. 2, menos 3 que está aquí. Y 4.5, 4.5, que está aproximadamente aquí. Ahora que tenemos estos 5 puntos podemos hacer un buen gráfico de la función derivada. Sabemos que el gráfico debe pasar a través de estos 5 puntos. Antes de bosquejar el función derivada, aunque echemos un vistazo a la función original, observe que a medida que nos movemos hacia la izquierda, las pendientes de las líneas tangentes disminuirán sin límite y, por lo tanto, los valores de la función derivada a medida que se mueve hacia la derecha las pendientes de la tangente. Las líneas aumentan sin límite, y también lo hará la derivada a valores de función. Así que cuando dibujamos el gráfico de la izquierda sabemos que disminuye sin límite y baja, y luego pasa por los puntos. Y aumenta sin límites. A la izquierda, tenemos la gráfica de f de x la función original.
A la derecha tenemos el gráfico de f' de x, que es la función derivada. Espero que te haya resultado útil.